Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a nuestra plática, conferencia mensual del Colegio de Técnicos Académicos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya es tradicional esta plática, no recuerdo realmente hace cuánto tiempo que tenemos este hábito, pues muy interesante porque finalmente damos a conocer el quehacer de nosotros como técnicos académicos aquí en la facultad. Y de pronto tenemos también algunos invitados de otras entidades o de otros ámbitos de la ciencia por aquí en la facultad, ¿no? Muy bien, el día de hoy nos acompaña el doctor Mario González Ramírez. Él es técnico académico en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. Está adscrito al Laboratorio de Ingeniería Mecánica Eléctrica, que lo conocemos como LIME 4. Es doctor en Ciencias en Ingeniería con especialidad en Mecatrónica por parte del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. CINVESTAP es más conocido de esa manera, creo, ¿no? También es ingeniero en electrónica por la UAM, por la Universidad Autónoma del Estado de México. Su trayectoria profesional y de investigación se centra en la confluencia de la optimización matemática avanzada, la inteligencia artificial, la robótica, la electrónica de potencia y la transición energética. Como responsable técnico, lidera proyectos institucionales de alta competitividad financiados por la UNAM, tales como el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, PAPIT, donde coordina un cuerpo colegiado de 7 académicos en el área de robótica y control robusto, así como 2 proyectos consecutivos del Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación, PAPIME, orientados al desarrollo de plataformas educativas avanzadas en el sector de las energías renovables. Su compromiso con la formación de recursos humanos y la inclusión social se refleja en la dirección de tesis, tutorías personalizadas y la incorporación sistemática de más de 30 prestadores de servicio social en las etapas de diseño, cálculo e implementación de infraestructura real. Esta fuerza de trabajo estudiantil ha sido clave en la ejecución de sus proyectos de sistemas fotovoltaicos, los cuales abarcan desde la puesta en marcha de la planta fotovoltaica autónoma del LIME 4. Adicionalmente, contribuye de manera activa al robustecimiento del gremio docente como instructor en el programa de actualización y superación docente de la DEGAPA. Su labor se extiende fuera de las fronteras de la UNAM mediante redes de colaboración estratégica con instituciones como el TEC de Monterrey, el Tecnológico, perdón, de Estudios Superiores de Ecatepec y también el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Estado de México, así como en la apropiación social del conocimiento a través de medios de difusión institucional como la Gaceta Digital de la FESC y TV UNAM. Pues sea bienvenido, doctor. Cedemos cámaras y micrófonos con este tema por demás interesante que se llama Más allá de los paneles, el impacto de la energía solar en el campo, la industria y en nuestra facultad. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes y gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy honrado de poder presentar aquí. Bienvenidos a todos. Voy a hablar de este tema llamado Más allá de los paneles, el impacto de la energía solar en el campo, la industria y nuestra facultad. Quería abordar el proyecto que se hizo en LIME 4 sobre paneles fotovoltaicos, pero quería también un tema que fuera interesante para todos nosotros o que fuera interesante para la mayor parte de los técnicos académicos de nuestra facultad, de la FES Cuautitlán. Entonces me decidí a arriesgar y hablar sobre temas de los que conozco poco o nada, pero creo que podrían resultar interesantes y que podrían resultar en líneas de investigación o líneas de trabajo para nosotros. Entonces, quería enriquecer este tema. Bueno, comenzamos con no sé, están viendo mi presentación, ¿verdad? Solo para asegurarme. Sí, es correcto. Ok,
Hay en la Agenda 2030 objetivos muy claros sobre la reducción de gases de efecto invernadero al 50%. Y pasar a 2/3 que de la energía mundial se genere mediante sol o, eh, o eólica. Este, Aquí, bueno, en el 2050 se ha puesto como fecha límite. Aquí nos enfrentamos a un problema. Ese problema es que para lograr esto, pues se requerirá de llenar buena parte de la superficie terrestre de paneles solares, de turbinas eólicas, lo cual puede no ser tan beneficioso para el medio ambiente a final de cuentas, o puede tener también efectos colaterales que nos pueden afectar. Si bien es positivo en general, también puede no serlo tanto. Y de eso es de lo que voy a hablar. Comencemos con qué, diciendo que México es una región con alta irradiación mundial, alta irradiancia, sí, de las potencias que conocemos, pues es Chile, el desierto del Sáhara está también, o Australia, pero México también es, me parece que el lugar quinto en irradiación solar media anual. Recibimos entre 5.5 y 6.5 kilowatt hora por metro cuadrado al día. Nos encontramos entre los 5 países con mayor potencial solar. Dado los planes mundiales que existen para aprovechar este recurso, estamos en un lugar privilegiado para hacerlo. Em, bueno, después en la siguiente diapositiva vamos a ver, aquí tenemos un mapa, eh, un mapa de México, donde podemos ver mejor las zonas. Sí sigue viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, es correcto, se sigue viendo. Ok, miren, si ven, sobre todo, no es lo mismo la, la irradiación solar que tenemos que el calor que hace en cierto lugar. Si vemos, es sobre todo en las áreas desérticas. ¿Por qué? Porque es donde menos nubes tenemos, menos lluvia. Pensamos que Veracruz de hecho es muy bajo comparado al resto del país. Este, Sobre todo por la cantidad de lluvias que tiene anualmente. No solo es No solo se trata de que haga calor, sino también cantidad de lluvias y otros factores. Y también nos vemos otra parte, es sobre todo en los desiertos, donde hay mayor irradiación y donde hay mayor potencial solar. Para darnos una idea de de qué tanto potencial solar hay, si pudiéramos aprovechar absolutamente toda la energía que recibe el estado de Sonora completo, durante un día nos alcanzaría para alimentar por un año al país completo, de ese tamaño. Sin embargo, hay varias razones. Uno, no tenemos una capacidad instalada de ese tamaño, primeramente. Segundo, en este momento la eficiencia de los paneles está alrededor del 20, máximo 30%. Es una eficiencia muy baja que con la investigación sigue creciendo día a día, pero que todavía estamos muy lejos de aprovecharla al 100%. Entonces, si teóricamente pudiéramos aprovechar toda la energía que recibe solamente el estado de Sonora durante un día, podríamos alimentar al país entero durante un año. De ese tamaño, tenemos un potencial solar enorme y por lo tanto es un recurso que seguramente con un potencial económico también grande, que está creciendo y que se está aprovechando. Estamos hablando de esta. Esta gráfica se ve cómo va creciendo. Más o menos para 2035, bueno, se espera que suba, según la revista Forbes, se espera que suba el 50% para 2050, pero hay predicciones donde dice que va a subir incluso antes. En este caso, estamos hablando de que más o menos a principios de la década de los 2030 vamos a estar en una capacidad instalada del doble de lo que tenemos en este momento. Son diferentes predicciones. Forbes dice que en 2050 hay predicciones que dicen que dentro de algunos 5 años aproximadamente. Entonces, podemos esperar gran crecimiento en este sector. Eh, y es una transición energética de la que estamos esperando y de la que estamos esperando.
y que va a ocurrir. No solo por los objetivos climáticos, sino porque por razones económicas, cada día está bajando más el costo de los paneles solares, cada día está bajando más. El costo de la energía generada a través de paneles solares y de las fuentes renovables. Entonces, al final terminaremos abandonando el petróleo no por razones de que tanto ecológicas, sino más bien por razones económicas. ¿Ok? Ante todo este crecimiento hay un caso que me gustaría señalar en este momento. Es un caso paradigmático de lo que los hablaba. No todo puede ser positivo. Este caso es el caso de España. En realidad, sí creció mucho. España nos lleva muchos años de ventaja en cuanto a energías fotovoltaicas. Voy a regresar un poquito al mapa de atrás. Si ven, incluso el potencial solar de España es menor que el de México y lo está aprovechando mucho más y tiene una capacidad instalada mucho mayor. Sin embargo, lo que ocurrió es que los problemas energéticos que tienen hizo que el costo de la energía subiera mucho y la instalación de parques solares fuera muy rentable y lo que hicieron muchas empresas fue buscar terrenos baratos. Lo que pasó es que en algunas comunidades a los agricultores les convenía más, no en todo, o sea, esto no es la generalidad, solo se presentó en algunas comunidades de España, algunas no en toda, cabe aclararlo. Algunas comunidades de España al agricultor le convenía más rentar sus terrenos a una empresa de energía por 30 años que trabajarlos. Le era mucho más rentable eso. Lo cual pasó que las empresas terminaron adueñándose de gran parte del terreno que estaba para cultivo. Esto produjo una subida en el precio de algunos alimentos, destrucción de cierto tejido social, dado que muchas fuentes de empleo en zonas rurales de España se destruyeron y del tejido social dentro de comunidades rurales españolas sufrió. Entonces, esperamos un crecimiento de México en el sector fotovoltaico. Entonces, es posible que encontremos también este efecto. Ahora, si vemos el mapa de México, el potencial solar mayor, o donde puede haber mayor generación, coincide con las zonas desérticas, pero también con las zonas agrícolas y ganaderas. Entonces, en algún momento es posible que los parques solares compitan con zonas agrícolas y ganaderas por el territorio, lo cual, si termina ganando, pues podemos tener un encarecimiento de alimentos más grande del que ya de hecho tenemos y podemos tener pues problemas derivados de esto. Entonces, investigando sobre esto, quería exponer sobre un tema antes de pasar al trabajo que se hizo, que puede ser de interés para todos, que es la agrivoltaica, que es el segundo bloque de esta presentación. Y cómo puede, como una propuesta de trabajo y como un tema interesante que nos puede interesar, valga la redundancia, a diferentes carreras y áreas dentro de la FES Cuautitlán. Comencemos con qué es la agrivoltaica o agrovoltaica, que es el uso dual del suelo para agricultura y generación de energía solar. Consiste en instalar paneles solares elevados sobre terrenos agrícolas, lo cual permite cultivar y generar electricidad simultáneamente. Esta práctica maximiza la eficiencia del terreno, protege los cultivos del calor y reduce el consumo de energía. Aquí buscamos no solo instalar paneles en terrenos de cultivo, sino buscar un efecto sinergético donde ambas partes se vean beneficiadas, tanto la generación de, de energía eléctrica como la producción de alimentos. Vamos a ver diferentes estrategias y diferentes implementaciones que se han hecho de esta tecnología para ver diferentes implementaciones que se han hecho de esta tecnología y ver cómo nos podría beneficiar. ¿De acuerdo? Hay un concepto importante que para esta es el Land Equivalent Ratio, el LER.
Em, Decimos que, por ejemplo, casi siempre, por alguna razón, se usa como ejemplo las papas. Aquí los compañeros de agrícola van a saber mucho, mucho mejor que yo de estos temas. Entonces, bueno, dado esto, pueden levantar la mano, y si no lo veo, si no los veo, pues interrúmpanme sin mayor problema, ¿no? Corríjanme en estos temas de agrícola, no son mi especialidad. Y de hecho, incluso de paneles me falta mucho por aprender, pero bueno, en estos particularmente, si ya digo algo erróneo o quieren precisar, sin ningún problema pueden interrumpir. Ok, vamos, este concepto no solo se utiliza para medir, para tener una medida de la eficiencia o el rendimiento de una instalación agrovoltaica, sino también para comparar los monocultivos contra los cultivos híbridos que se hacen. Decimos que, por ejemplo, se usa la papa siempre como ejemplo por alguna razón, entonces la voy a usar. Digamos que una hectárea sembrada de papa tiene un LER de uno y una planta fotovoltaica tradicional en una hectárea de terreno tiene un LER de uno. Es decir, si tenemos 2 hectáreas y una la sembramos con papa y en la otra instalamos paneles fotovoltaicos, van a tener un LER de uno, cada una por separado. Ahora, si hacemos un sistema agrivoltaico simbiótico donde intercalamos paneles con cultivo, vamos a aplicar esta fórmula de acá abajo para ver el rendimiento del cuánto aumenta el rendimiento del cultivo con respecto a si lo tenemos como un monocultivo sin nada más contra los paneles. Y el rendimiento eléctrico, ¿cuánta generación más tenemos si la intercalamos por el cultivo, en la parte de abajo? Vamos a obtener que la suma de ambas ganancias es el ER. En general tenemos ganancias entre 1,6 a 1 de 1,3 a 1,6. Es decir, logramos, logramos que o bien se puedan cosechar más vegetales o se pueda generar más electricidad o ambos. Al final se obtiene una ganancia. Existe una simbiosis y vamos a ver por qué existe esta simbiosis y por qué podemos obtener más ganancias si combinamos ambas que si lo hacemos por separado. Y de esto trata este segundo bloque de la presentación. Primero comenzaremos hablando de los tipos de sistemas agrivoltaicos para cultivos, para sembrar. Tenemos este que es en la fotografía de la parte superior derecha. Bueno, las tres están en la derecha. En la parte superior está el sistema elevado con zancos. Em, Se usan zancos de entre 2,5 a 5 metros de alto y cubren buena parte del terreno. Solamente hay postes que sostienen y el resto del terreno se utiliza para sembrar. Eh, Este. Y se han utilizado, por ejemplo, para allá, por lo que estuve viendo, España, como dije, nos lleva ventaja en esto, para cultivos de vid, para cultivos de olivos, y tiene la ventaja de que permite la maquinaria pesada por debajo de los paneles solares y maximiza el espacio que se puede sembrar. El otro es el que está en medio, que es el sistema interespacial. Hay, digamos que, hileras que se pueden sembrar y hay hileras donde se colocan paneles. Estos tres enfoques, perdón, han llegado a las mismas conclusiones, por separado, países como España, Alemania y Estados Unidos. Pero no son los únicos que están haciendo instalaciones agrivoltaicas. Están algunos países africanos incluso, Israel, China y todos investigando. Bueno, regresando, perdón por la digresión. El sistema interespacial, hay un espacio que no se puede sembrar, que se usa para colocar los paneles. Pueden colocarse, he visto las dos versiones, tanto verticales como los que están atrás del tractor, como en cierta ángulo, dependiendo de... Bueno, aquí tendrían que hacerse otras consideraciones. Cuando es una instalación 100% voltaica, pues se busca optimizar la superficie que da con el sol, pero aquí dado que también el sol es un recurso compartido con las plantas, deberíamos de también optimizarlo, pero bueno.
Es la otra forma, es decir, no se pone en todo ni composte, sino existen, digamos que surcos, hileras, donde no se donde no se siembra, sino en ese espacio se colocan paneles. Y el otro es el sistema de invernadero solar, donde hay un sombreado dado por los paneles y hay y se controla todo internamente del invernadero. Este, este se puede usar para hortalizas de alta densidad, como la lechuga, que se puede sembrar de forma vertical o hidropónico, y donde se quiere tener un control muy alto. Incluso la misma energía generada por los paneles puede usarse para consumo dentro del invernadero. Ok. Ah, quiero aquí mencionar un caso, o sea, este es un caso, creo que, creo que hipotético, aunque podría no serlo. Una plantas que tienen alta producción en México por su alto valor y su exportación son las berries, frambuesas, fresas, arándanos. Se cultivan mucho en Jalisco, Michoacán, y ahí podrían beneficiarse de sistemas de paneles. Son naturalmente las berries, frutos que se dan en el bosque, que están, digamos que acostumbradas al sombreado natural de los árboles. Ese sombreado podría dárselo los paneles y actuar como un toldo inteligente para, para las berries. ¿Qué pasa con esto? Se reduce hay estudios donde se reduce la evaporación, aumenta la humedad del piso, la humedad del suelo, y también los paneles se benefician de esta parte. Sí, este, y dado que eso, o sea, se pueden hacer altas inversiones, dado que es un producto de alto valor. De hecho, es además uno de los sectores agrícolas más industrializados del país, o tal vez el más industrializado del país. Entonces, que sí puede permitirse hacer inversiones grandes y donde le va a ser redituable. Em, Usan este tipo de toldos. Podría, en vez de usarse ese tipo de toldos que se dañan con el sol y que se dañan con el sol, usar paneles solares y obtener los beneficios. Después hay otro fenómeno u otra uso, o sea, ya vimos, por ejemplo, para terrenos de uso agrícola, pero también para terrenos de uso ganadero. Es el pastoreo solar o solar grazing. Aquí, por ejemplo, cuando se instalan paneles en zonas grandes, generalmente se pueden instalar en la parte alta, pero eso aumenta el costo. Se busca que estén bajos para disminuir el costo. ¿Por qué? Porque además los esfuerzos por el viento que mueve los paneles son menores y, y todo conviene tenerlo abajo. Sin embargo, tenemos un problema. Si lo tenemos muy abajo, al crecer la maleza, tapa los paneles y disminuye la generación. Grandes granjas solares lo que hacen es contratan cuadrillas que van con desbrozadoras quitando el pasto y quitando la maleza para evitar que la maleza tape los paneles. Sin embargo, hay quien ha llegado a esta solución de criar ovejas debajo de los paneles y pasa algo. Las ovejas mantienen el nivel del pasto en un nivel, son desbrozadoras naturales. No se usan pesticidas como sí se usan en parques solares, no se usan pesticidas. Eh, las ovejas además abonan el suelo, mantienen a raya el crecimiento del pasto, se produce esto. Estudios han mostrado que además las ovejas se benefician de la sombra que les proporcionan los paneles. Estudios han demostrado que se han visto rendimientos que crecen. Bueno, valga la redundancia, ha crecido el rendimiento tanto para producción de carne como para producción de lana. Y son ovejas porque son animales, digamos que relativamente pequeños que no dañan la estructura del panel. Si se usan vacas o reses, son animales más pesados, mucho más fuertes,
que pues, sí pueden llegar a dañar la estructura. Sin embargo, sí hay una instalación piloto en Estados Unidos llamado el Rancho Silicio, donde sí se crían vacas debajo de los paneles. Es más caro porque se necesitan estructuras más grandes, más fuertes, porque son animales más grandes y más fuertes. Entonces, estaban viendo la viabilidad, todavía no había, digamos que resultados medibles de si había resultado o no, y además perdió financiamiento después de que Joe Biden salió de la presidencia. Entonces, esperemos que saquen resultados de qué tanto les funcionó, pero bueno, la práctica de usar ovejas debajo de los parques solares es ampliamente conocida, documentada, y es una práctica ya común dentro de la industria. Bueno, ahora, les hablé del efecto compuesto y de la sinergia que se logra al tener paneles en terrenos de cultivo. ¿A qué se debe eso? Hay una sombra inteligente, una mitigación del estrés hídrico. Los suelos pueden retener más humedad. Además, incluso se puede usar el mismo, la misma energía generada por los paneles para bombeo, tanto para riego como para el ganado. Bueno, entonces, los paneles proporcionan cierta sombra al cultivo. Les hablé de Veracruz, de que hace mucho calor, pero la radiación solar es mínima. Y esto nos juega en dos partes, nos juega en contra dos veces. Los paneles reducen su eficiencia cuando se calientan. Los paneles funcionan con luz, no con calor. Entonces, si se calientan, la eficiencia se reduce. Generalmente, nominalmente, sus parámetros de voltaje, corriente y potencia se calculan a 25 grados centígrados. Nosotros generalmente no vamos a poder obtener la máxima eficiencia de los paneles porque al estar recibiendo la radiación, se calientan, llegan a temperaturas de hasta 70 grados y no obtenemos la máxima eficiencia que podríamos obtener. ¿Qué pasa? Que debajo tenemos plantas. Naturalmente, para mitigar el calor, las plantas se evaporan agua. Esta se condensa en los paneles y esto va enfriando los paneles, lo cual hace que los paneles generen más potencia y también las plantas tengan menos estrés hídrico, y lo cual en una planta bien diseñada podría aumentar el rendimiento de ambas partes. Podrían aumentar el 10% en ambas partes, el rendimiento tanto del cultivo como de los paneles solares. Antes de continuar, y para ver, o sea, vamos a hablar de cómo se vende para poder comprender el resto de la plática, porque comprendo que no todos están en áreas de ingeniería, cómo se usa la energía que se genera con paneles. Tenemos dos tipos de sistemas esencialmente, además de las grandes plantas generadoras, que no las vamos a abordar ahorita. Vamos a hablar de los sistemas que podemos tener en casa o en un negocio. Sistemas, digamos que pequeños, en baja tensión, sin meternos en sistemas en media tensión. Digamos que sistemas que podemos tener en casa. Los sistemas aislados, que además son normalmente de los que se instalan en ranchos que no tienen acceso a la línea de la CFE, ponen sus paneles solares, producen una corriente directa que pasa por un controlador que administra esa energía y se la suministra a las baterías. Estas almacenan parte de la energía y también le suministran parte de esa energía como corriente directa hacia un inversor. Este inversor acopla los niveles de voltaje, acopla los niveles de voltaje y también la forma de la señal para que lo podamos usar en la casa con los aparatos. Recordemos que usamos AC porque es la forma en que puede la energía viajar grandes distancias y es la forma en la que están diseñados todos los aparatos. Hay propuestas para usar DC en algunos países como Corea, pero nuestros aparatos de la casa usan AC. Entonces, el inversor hace eso. En general, estos dos aparatos, que es el cargador y el inversor,
ya vienen integrados en un mismo aparato, pero en general, pero también pueden venir separados en sistemas, digamos que más viejitos, y hacen dos funciones diferentes. El cargador solar tiene algo que se llama MPPT, que es el Maximum Power Point Tracking, que significa que al recibir la radiación solar, busca que se entregue la máxima potencia hacia, hacia las baterías. Recordemos que la potencia es voltaje por corriente, entonces tienen cierta impedancia interna o algo parecido a la impedancia de los paneles, de tal forma que que la mejor forma de drenarse es a cierto voltaje. Esa forma de buscar la forma óptima de drenarse, esa energía, lo hace esta parte del cargador. Y casi todos los sistemas nuevos que yo sepa tienen esta parte del MPPT. Bueno, solo era un paréntesis. Entonces, en este sistema no dependemos en nada de la Comisión Federal de Electricidad ni de ningún proveedor de energía. La energía que no usamos se almacena en la batería para que de noche podamos usarla. Y ya está. Está sobredimensionado para que de día pueda alimentar a toda la casa y además almacenar energía. Y de noche la energía que almacenamos en la batería se use. ¿Cuál es el problema? Esta parte de la batería es aún muy cara. Apartes, o sea, si queremos, si son apartes de las partes más contaminantes de la cadena de suministro para sistemas fotovoltaicos. Es la minería de litio y es un recurso escaso y que también conlleva problemas ambientales. Entonces, al final sí la huella de carbono es menor, pero si aumenta mucho es precisamente por la batería. Si pudiéramos reducir la huella de carbono de la batería, reduciríamos mucho la huella de carbono de todo el sistema. Entonces, para evitar tener este almacenamiento, pero de todas formas queremos ahorrar y usar la energía solar, tenemos los sistemas interconectados, o los on-grid. En este caso, el panel solar genera energía durante el día, pasa por el inversor, es decir, de la DC no lo almacena en una batería, sino pues, es DC, también tiene un MPPT, y de aquí este border también generalmente ya está incluido en el inversor. Esta energía que generan nuestros paneles que tenemos en el techo de la casa alimentan en ese mismo momento a nuestros electrodomésticos, nuestro refrigerador, nuestro microondas, nuestra tele durante el día. Y generan un excedente que se vende a través que se vende de vuelta a la línea y pasa por un un medidor bidireccional. Los medidores que tenemos en la casa generan cuánto nos pasa CFE. Hay medidores bidireccionales que miden cuánto nos da CFE y también pueden medir cuánto metemos de regreso hacia CFE. Para esto hay que hacer un trámite. Hay que pedir la instalación y lleva cierto trámite, pero es posible. O sea, y de hecho es una alternativa que en domicilios de alto consumo, en negocios que tienen muchos refrigeradores, en todo eso usan y lo pueden usar. Eh, si quieren más información sobre cómo se hace y ustedes están interesados en instalar uno de estos sistemas, me pueden contactar y les puedo hablar un poco más de cómo funciona este sistema. Entonces, en el día, el medidor mide cuánta energía le entregamos a la Comisión Federal de Electricidad y de noche cuánta energía nos entrega la Comisión Federal, porque ya en ese momento nuestro panel no está generando. Al final del bimestre cuenta cuánto vendimos y cuánto compramos y hace un balance. Si nos vendió energía al final, el saldo neto fue que nos vendió energía, pues lo que hace es cobrarnos solo lo que nos vendió y nos resta lo que le dimos. Si al final nosotros dimos más de lo que de lo que nos dio, no nos pagan, pero solo nos cobran la renta del medidor. Al final conviene, es una inversión que se amortiza, dado que los paneles y el sistema tiene una garantía de muchos años. El sistema se termina pagando solo al poco tiempo y el resto del tiempo que funciona el sistema, pues podemos vivir pagando muy poco de luz. Bueno, tenemos estos dos. Uno tiene almacenamiento y otro no tiene almacenamiento, sino que se vende a la Comisión Federal y tiene la ventaja de que no tiene batería.
El problema, el problema es que las instalaciones agrícolas y ganaderas generalmente no están cerca de donde pasa la red eléctrica y es difícil venderle a vender esta energía de vuelta si no hay líneas. Entonces, la solución podría ser poner baterías, que es como vimos, es la parte más contaminante y la parte más cara. Pero bueno, vamos a ver alternativas para esto. Ah, ¿qué otra cosa se ocupan? Aquí la cadena de frío es importante. En agrícola, si hay compañeros de química, corríjanme o digan, confirman o corrijan, pues tenemos cero tolerancia. Puede echar a perder las vacunas si no tenemos una cadena de frío. Eh, los hospitales necesitan también cadenas de frío, es importante tener cadenas de frío confiables. No es lo mismo que se nos vaya la luz en la oficina y dejemos de trabajar en la tarde a que se puedan perder de activos. Necesitamos frío siempre. Entonces, aquí viene mi parte, lo que les mencionaba. Conviene tener baterías, pero es una parte muy cara y contaminante. Entonces, ¿qué se puede hacer para seguir aprovechando los paneles en instalaciones agrícolas o ganaderas? En vez de mover electrones hacia una batería, movemos el agua. Podemos, de día que tenemos generación, bombear hacia un tanque elevado, lo cual nos va a dar agua por todo el día. Y usar este bombeo solar para riego y almacenar el agua. De tal forma que cuando lo ocupemos ya está en un tanque elevado, ya está en una pileta, ya esté en un sistema que nos esté almacenando. La energía que se generó se almacena en forma del agua. Ahí queda almacenada. Entonces, de esa forma no necesitamos una batería para encender la bomba de noche porque ya bombeamos de día cuando teníamos generación. Es una forma en que podemos almacenar la energía sin almacenarla como una batería. Otra forma, la refrigeración por calor latente. El cambio de fase, eh, el cambio de fase almacena calor o libera calor. Entonces, algo que se puede hacer y se hace son los refrigeradores por calor latente y la forma más económica y de hecho muy buena es congelar agua. De día que tenemos generación por parte del sol, podemos tomar agua y convertirla en bloques de hielo. Estos, durante la noche que ya no tenemos generación por parte del sol, pueden estar liberando, pueden estar enfriando todo y mantenerlo todo a una temperatura entre 2 y 8 grados sin consumir energía. Entonces tenemos autonomía nocturna y estamos almacenando la energía no en una batería, sino en forma de hielo. Y de esa forma podemos también estar aprovechando los paneles. Ok. O las preguntas. Terminado este bloque voy a contestar las preguntas. Perdón, doctor, Ok. Sí, me faltó explicar esa parte. Normalmente acostumbramos terminando la ponencia, pues, la plática, ok. damos espacio para leer las preguntas que están en el chat y ya que tú nos ayudes a contestarlas. Claro que sí, Que sí, proceda. gracias, sí, sí, sí. Con todo gusto. Excelente. Gracias. No, gracias. Bueno, continuamos. Eh, Esta es otra propuesta. Se puede almacenar, digamos, la energía no solo en baterías, como agua, como calor. También, bueno, se están desarrollando otras tecnologías de baterías que pueden ser menos contaminantes, como las baterías de sodio, pero aún están en procedimiento, pero con un desarrollo muy, muy rápido. Este es otra propuesta. Creo que todavía. Otra propuesta que no se ha integrado totalmente y es almacenar la energía no como agua, no como calor, no como energía en baterías, sino como trabajo. Podemos alimentar robots para cultivos de alto valor eh, de, de día
se alimentan con los paneles solares a través de rieles o con una pequeña batería que se esté recargando continuamente a través de los paneles. Y la energía que generan los paneles se almacena como trabajo en esta con robots agrícolas. Países Bajos ya ha implementado de forma exitosa robots agricultores, pequeños tractores que además dañan menos el suelo por ser más ligeros, según sé. Aquí alguien me podrá corregir. Y también puede utilizarse para el riego quirúrgico de las plantas. Entonces, podría también almacenarse la energía de esa forma, no solo en baterías, y también pues una parte en baterías. Como les mencioné, los que están usando, por ejemplo, antes de que se me olvide, la parte de la ganadería con vacas, también, por ejemplo, se puede usar cercas eléctricas para que no dañen los postes. Y se puede usar una pequeña batería de muy baja potencia para tener un cercado eléctrico. No se necesita una batería tan grande que puede proteger a los paneles incluso de noche. Entonces, se pueden proteger cercados eléctricos con una batería pequeña. Entonces, también por lo que sé, y ahorita si alguien de agrícola nos quiere confirmar, hay procesamiento de la fruta o de los cultivos dentro de que ocupa maquinarias en el mismo terreno de cultivo, donde también se podría usar de energía generada por paneles de día cuando se está generando. Entonces, están esas propuestas. Y bueno, una instalación, una parcela fotovoltaica por la UNAM, no por nosotros. Esta está hecha por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Dice ser la primera instalación agrovoltaica de México. Tal vez sea cierto. Es posible que los agricultores de berries en Jalisco y Michoacán ya tengan alguna. No lo sé, honestamente hay poca información, pero bueno, es inspirador que ya la tengan. Es 72 paneles, que es muy grande comparado con lo que tenemos. Tiene estas medidas y tiene financiamiento internacional y varios países contribuyendo. Entonces, pues creo que es inspirador que nuestra institución ya tenga algo y pues podríamos nosotros también trabajar en ello. Si menciono este tema, creo que la FES Cuautitlán y Campo 4 tiene condiciones privilegiadas para poder investigar y trabajar sobre este tema. Entonces, solamente dejo el comentario aquí. Sí, bueno, ahora voy a presentar el avance que se ha hecho en el IME 4, en el área, no lo quiero presentar como un trabajo solo mío, sino es un trabajo que de hecho, de varios compañeros, de muchos alumnos de servicio, el principal diseñador es el ingeniero David Gómez, y bueno, y es en el que hemos trabajado. Este es el primer prototipo que hizo él, no voy a adjudicármelo porque no es mi trabajo, pero fue la inspiración. Es una plataforma móvil con un microinversor, es un inversor, pero más pequeño que se usa para pocos paneles. eh, Y bueno, este puede generar energía para hacer algunas prácticas de laboratorio y se mueve. Y además, por dentro del edificio del IME 4 podemos tener inyección de energía hacia la red. Este es el primer prototipo. Pensábamos hacerlo así, móvil. Después de ver lo difícil que era y la cantidad de paneles que teníamos que mover cada práctica, etcétera, decidimos hacer una plataforma fija. Y este es como lo hicimos. ¡Ay! Se comió mi título. Es el proyecto PAPIME PE 101825. Hicimos esta estructura con PTR de 2 pulgadas calibre 14, que es el que está normado para usarse en este tipo en instalaciones fotovoltaicas. Em, Se pintó primero con una capa de primer, o sea, después de cortar, soldar, se pintó con una capa de primer, después con una capa de esmalte alquidálico, pero esta no era su ubicación final. Ah. Se hicieron cimentaciones del otro lado, digamos que para quien conoce, esto es entre el IME 3 y 4.
hay estas cimentaciones, hicimos estas cimentaciones para que la estructura se sostuviera y no se moviera. Este, después movimos la estructura. Esto fue de las partes más interesantes, cargarles esta estructura completa de un lado a otro. Una vez que la soldamos al piso, la anclamos bien al piso. Y después se hizo la instalación. Se cortaron los cables a medida, todos. Aquí, para evitar la celda galvánica que existe, es, tienen una estructura están hechos alrededor con, el marco de los paneles que se montaron es de aluminio anodizado para evitar que se haga una pilita ahí. Entonces, de todas formas, se conectan todas las partes de aluminio, pero la parte de acá es de acero, por lo tanto, se colocan unas pequeñas almohadillas de neopreno, se colocan los rieles y mediante los rieles se puede ajustar un poco la altura. Se optimizó más o menos, se optimizó aparte de la inclinación de los paneles para que se optimizó la inclinación de los paneles para que nos diera de acuerdo a nuestra latitud. Se puso todo esto, el cableado a través de tubería. De hecho, quedó más complicado de lo que debería ser en una instalación real. Bueno, esto es una instalación muy real, pero una instalación, digamos que profesional o en una instalación en una casa, no se haría todo esto, porque aparte se hizo para la docencia. Aquí donde está, es decir, normalmente se debería conectar aquí todo y llevar pocos cables. Nosotros decidimos traernos todos los cables hasta adentro para aquí, para que el alumno hiciera las conexiones por dentro, a través de cables banana, como se ve aquí en la parte izquierda. Se combinan, son seis paneles. Eh, entonces se ponen primero una serie de tres, después otra serie de tres y después se ponen en paralelo para que no exceder los límites nominales del inversor, que es el que tenemos aquí en medio. Se combinan en este segundo bloque. Ah, por cierto, aquí le pusimos protección panel por panel, un interruptor termomagnético, algo que normalmente no se hace, porque está hecho para la docencia. Aquí le pusimos otro interruptor termomagnético antes de entrar aquí al inversor. Aquí abajo tenemos la batería de litio, de iones de litio, de 5 kilowatt hora. Y aquí esta parte, ahorita ya creció un poco más. Hay una parte que alimenta a- para las prácticas, pero también hay un cargador para laptops que usan mucho los alumnos en este momento, que se carga con energía solar. Después aquí hacia la derecha sale, ahorita en este momento parte de la iluminación del pasillo del IME 4 viene directamente de la energía solar, pero está subutilizado. Son alrededor de 700 watts. Cuando estamos en el cenit, está generando alrededor de 3.6 kilowatts. Entonces podemos usar más. Simplemente si los usamos en este momento nos alcanza a cargar la batería. Ahí podríamos hacer un control de demanda y de hecho lo estamos haciendo para poder utilizar de día más luminarios y de noche también y permitir además la carga para que de noche se desconecten los luminarios y solo se use una parte y lo demás de la línea. ¿Qué impacto, este proyecto que ha logrado? Eh, 3 cursos PAST, con que ha habido estudiantes de FES Aragón, CEU, incluso en Escuriquilla. No los he impartido yo, los ha impartido este, el ingeniero David Gómez, que como mencioné es el principal diseñador. También y un curso para estudiantes, en ambos casos valoraciones positivas. Se han integrado ya prácticas de este sistema al manual de prácticas de medición, pero extraoficialmente se han dado para varias materias, para iluminación y para algunas otras materias de la parte eléctrica de la carrera de IME, algunos también para instalaciones electromecánicas de la carrera de industrial. Se ha incorporado este. Bueno, entonces, este sistema logró tener una publicación en la Gaceta de la FESC y recientemente también un reportaje para TV UNAM, para el programa Miradas.
Sale, esperemos que en junio el reportaje. Y seguimos trabajando. En este momento el sistema se va a ampliar. Por el momento solo puede alimentar luminarios con 6 paneles. En este momento ya tenemos 12 paneles y estamos instalando la estructura para los 12 paneles con un sistema trifásico, con una nueva batería nuevamente de 5 kWh para alimentar no solo los luminarios, sino también laboratorios y poder hacer prácticas con el sistema trifásico. Vamos a aumentar al triple de lo que tenemos la capacidad de generación. Ese es por un lado, que es este proyecto PAPIME. Por otro lado, con este proyecto para de las cátedras UNAM, vamos a tomar la medición del clima, la predicción del clima, para optimizar la duración de la batería y poder alimentar más y el sistema que está subutilizado poder utilizarlo más. Actualmente tenemos un ahorro como de 8,000 pesos que es anuales, que es simbólico, pero podía aumentar incluso 5 veces lo que tenemos ahorita, que creo que pues, es algo bueno. Em, Aquí hay detalles de cómo se hará este control de demanda. Creo que ya no me queda mucho tiempo. Aparte, hay un proyecto Piapime, del cual no soy responsable, soy participante, pero va a ser usando los mismos paneles para tener un inversor que inyecte además energía. Ok, sí, Carlos Gómez, levantó la mano. Les decía que normalmente no damos el acceso por voz. Ah, ok, Sí, sí, perdón. ahorita Ahorita al final las interactuamos, sí. preguntas. Claro que sí. El tiempo es tuyo, doctor. No, ahora sí que no creas que porque diga de 10 a 11 a las 11 cortamos. A la hora No, tú, no, sí. lo que tú necesites de tiempo, adelante. Ah, sí. No, está bien. Y aparte no quiero que se haga tampoco pesada la plática. Entonces creo que si alguien pregunta sobre los detalles, del proyecto, pues claro que los voy a dar. Bueno, tenemos que es un proyecto Piapime. Aquí solo soy participante, no soy responsable, pero también se va a aprovechar la instalación existente para hacer un sistema interconectado. Y bueno, nada más ahorita quise básicamente aprovechar este espacio para sembrar la idea de un posible sistema agrivoltaico en la FESC. Si alguien lo quiere proponer, estaría encantado de participar. Entonces, esta es, bueno, es al final. Voy a responder primero, si les parece, las preguntas del chat. Y bueno, por mi parte es todo. Voy a empezar con las preguntas del chat. Si gustas, yo te las voy leyendo y ya Ah, ok, de acuerdo, sí, tú gracias. interactúas. Sí, gracias. Ay, Pues muy interesante la plática. Realmente es algo muy novedoso y pues como se ha venido implementando en la facultad, pues lo vemos muy al alcance, ¿no? Muy enfrente de que lo podríamos sí, llevar a cabo en otras áreas. Y bueno, sí, sí, sí. efectivamente, como bien lo comentas, tenemos aquí varias preguntas. Eso es señal de que ha causado bastante interés. Ajá, Y efectivamente, entre nuestros participantes, pues hay varios colegas que son del área agrícola sí, y entre muchas otras áreas, por supuesto. Pero bueno, ajá. las primeras preguntas, una de ellas dice, en México, ¿qué estados serían ideales para este tipo de sistemas y cuál sería la inversión inicial? Ok. em, los estados ideales son, como lo vimos aquí, sobre todo en la parte norte y la parte, pues no sé, norte, toda Baja California, Sonora, Chihuahua, el Bajío. Sin embargo, aquí, por ejemplo, estamos en el Estado de México, que si ven, es más bajo es más baja la irradiación que en otros estados y sin embargo genera bien. O sea, de hecho, incluso yo creo que Veracruz, que lo mencioné como un mal ejemplo, funcionaría. Entonces, si queremos maximizar la generación, pues sí, sobre todo donde hay desierto sería donde está más idealmente, pero en casi cualquier parte del territorio mexicano va a funcionar.
honestamente. O sea, incluso las partes bajas de México siguen siendo muy altas. ¿Y la inversión? Ah, la inversión. La inversión sobre todo, por ejemplo, si es un sistema autónomo, es mucho mayor. Por ejemplo, tenemos el sistema que instalamos es más o menos el que instalaríamos en una casa habitación mediana. Nosotros fueron como 180,000 pesos, pero porque se hizo para educación. En realidad, si se hubiera hecho específicamente para alimentar la casa y no para educación, habría sido de alrededor de 100,000 pesos. La batería aumenta mucho, fueron alrededor de entre 30 y 40,000 pesos solo de la batería. Ahora, este, si es un sistema interconectado que no tiene batería, el costo baja mucho. Eh, Les doy un aproximado, que es aproximadamente lo que gastarían alguien en instalar un sistema interconectado en su negocio o su casa, es aproximadamente lo que paga de 2 años de luz, aproximadamente. Ahora puede variar muchísimo, hay que analizar el recibo, hay que ver cuántos meses, en qué meses tiene mayor demanda y se puede optimizar la orientación de los paneles, la posición de los paneles y varias cosas. Y el costo al final puede variar y puede bajar. Digo, bueno, también podría subir en algunos casos raros. Claro, Como les digo, más o menos para que un sistema interconectado, alrededor de 2 años de luz, para que les sea rentable y recuperen su inversión, alrededor puede ser menos. Y, por ejemplo, el sistema del IME 4 que es para más o menos para una casa habitación mediana, bien, sin sufrir. Para un rancho pequeño, más o menos 100,000 pesos es lo que costaría. Ahora, también es muy volátil porque cambian mucho los precios del dólar y sí, es un aproximado. Vaya, si quieren un dimensionamiento bien, pero bien, se puede hacer. O sea, o sea, estoy hablando muy al aire porque claro, un dimensionamiento bien pues, se tendría que hacer y se puede dar un costo muy específico, pero hay que diseñar bien el sistema del que estamos hablando. excelente. Muy bien, tenemos otras preguntas más. Sí. ¿Existen protocolos de limpieza y mantenimiento de paneles solares con el Sí, fin de mantener la eficiencia de generación al máximo? sí, sí existen. Las normas eléctricas, no hay que subirse a los paneles al instalarlos. Tienen cierto torque al instalarse, al acoplarse al riel, no se debe exceder el torque. Cada cierto tiempo se debe hacer limpieza, simplemente con agua y tal vez limpiarlo con un trapo de microfibra. Esta limpieza no puede hacerse a mediodía cuando los paneles están calientes por el choque térmico, puede estrellar el vidrio templado que tiene. Claro, Eh, ni tampoco en la noche porque siguen calientes, ni tampoco, pues, digamos, en la tarde-noche porque siguen calientes. Debe hacerse de preferencia antes de que salga el sol, ok, con solamente agua. Incluso hay ya drones que hacen la limpieza de paneles para oh, instalaciones muy, muy grandes. Pero claro, si no, pues casi siempre con una Karcher, una manguera que se escurra y si hay que se escurra el agua. Esta agua en un sistema agrivoltaico se aprovecha, se almacena, bueno, con pura agua y después se limpian se secan con un trapo de microfibra, sería más o menos el protocolo. Ahora, también hay protocolos para instalación de cómo se poncha el tipo de conector y digamos que lo que está en la NOM 001 CD 2012, este, se aplica también para aquí. excelente. ¿Existe algún marco normativo? O bueno, el marco normativo que normalmente permea este tipo de proyectos, considera que está al mismo ritmo que los temas de interconexión, del impacto ambiental, del reciclaje de paneles, almacenamiento energético. Aquí en México, por ejemplo, o considera que todavía no hay una regulación importante para garantizar una integración sostenible y segura. Pues sí hay una regulación y sí, o sea, por lo menos a nivel de casas, habitación y negocios y todo lo que esté en baja tensión es posible poner, casi cualquier persona puede poner paneles, si hay una revisión y todo, pero es fácil de pasar. Ahora, en media tensión es, es una revisión más rigurosa y es más difícil que el permiso se apruebe. Puede ser un trámite que lleve más de un año incluso, por lo que sé.
Ok, pero digamos que para una casa habitación o un negocio que esté en baja tensión, pues sí se tiene el marco normativo, o sea, desconozco cómo sea bien a detalle en media tensión y desconozco cómo funcionen las plantas generadoras así ya grandes, de que incluso sí venden y que tienen deducción de impuestos, ahí sí, honestamente lo desconozco, pero para casa habitación y baja tensión sí existe y sí es posible, es relativamente fácil. ok, muy bien. Otra pregunta por aquí dice, ¿cuál sería la huella de carbono de los paneles solares comerciales actuales al terminar su vida útil? Y desde el punto de vista de materiales sustentables, ¿es realmente viable? Sí es realmente viable. La mayor parte de la huella de carbono está al principio para su construcción y su almacenamiento. El dato exacto no lo tengo. Me parece que era más o menos una quinta parte de lo que se generaría en, si se generara con fuentes fósiles. Sí, sí tiene una huella de carbono para su fabricación, para el refinamiento de los componentes que necesita, para su transporte, para su instalación y todo. Casi toda la huella de carbono se concentra al principio y tarda algunos años en, digamos que, en llegar a Diluirse, ¿no? ser menor que su equivalente de energías fósiles, pero al final de su vida útil, dado que son 25 años, pues sí es menor, sí termina siendo menor, por un lado, y por otro lado ya hay muchas iniciativas para reciclaje de paneles del silicio y del aluminio de los marcos y del vidrio templado y todo. Sí hay iniciativas para el reciclaje de paneles. Muy bien. Entonces, ujú, Mencionan aquí que em, anteriormente había como que eh, restricciones del gobierno para los permisos que se otorgaban a las empresas que instalan paneles solares. ¿Estos permisos ya se liberaron o ay, todavía hay por ahí algún o sea, problemilla? ¿Sabe no, algo al respecto? ok, es posible, o sea, las empresas los pueden instalar. Es un proceso, yo honestamente no lo sé, o sea, por hasta donde sé, es un proceso administrativo y burocrático pesado, pero posible. Hasta donde sé, honestamente, más información no tengo. Ok, muy bien. Otra pregunta por aquí dice, ¿cuáles son los principales retos y requisitos legales en México para la implementación de paneles solares? En cierta forma lo hemos venido Sí, comentando, ¿no? Y otras fuentes de energía alternativa en sistemas agrícolas principalmente. ay, en sistemas agrícolas. Ahí Pues tienes que mire, o poner. sea, mire, yo sé de que se han instalado, o sea, de primera mano sé que se han instalado, por ejemplo, sistemas autónomos en ranchos y no han tenido mayor problema, o sea, sistemas autónomos con batería, no. Entonces, sistemas que, por ejemplo, para bombeo solar, no hay ningún problema, uno puede comprar paneles, casi en cualquier ferretería puede uno comprar paneles y hacer Mm, bombeo solar. Entonces, hasta donde sé no hay una restricción, o sea, hay cierta normativa si uno quiere tener un sistema interconectado, pero hasta donde sé no hay ninguna. Nadie se ha encontrado con un problema legal por tener paneles, en su rancho o en una instalación agrícola. ok, Pero voy a investigar más, o sea, es algo interesante y tal vez sí exista y lo voy a investigar. perfecto, gracias. Otra pregunta, todavía tenemos unas dos o tres. Sí. ¿Qué tiempo de vida tienen las baterías? Las baterías aproximadamente 10 años, el inversor cargador aproximadamente 5 y los paneles aproximadamente 25. Varían de modelo a modelo, pero ese es un aproximado. Pueden durar más, Ok. aproximadamente 10, que es lo que da de garantía el fabricante. Podemos hacer el comercial completo y decimos, tenemos varios en el catálogo, ¿no? De acuerdo al presupuesto. Sí, sí, sí. Muy bien. Otra pregunta más. Dice, ¿tiene alguna recomendación ética y confiable para contratar y hacer instalación de este tipo de sistemas de paneles? Pues que se lo instalen con respecto a normas. A ver, bueno, puedo hacer el comercial. De hecho, nosotros nos dedicamos a eso. O sea, fuera de esto, que es por parte de investigación, también por fuera lo hacemos. O sea, si quieren, pueden hacernos una.
Pues suena como comercial, pero pueden hacernos una cotización sin costo, pero también nos pueden pedir asesoría, nos pueden decir, ¿sabes qué? Voy a Sí, contratar a tal persona, es bueno, quiere hacer esto y esto, y nosotros de buena gana, en el IB claro, 4 les podemos decir, ah, no, sí te conviene, no, no está haciendo esto bien, así de compas, sin, claro, claro, porque como decimos, o sea, que decimos nosotros, el sol sale para todos, ¿no? O sea, literal. sí, sí, sí. Muy bien, excelente. Pues bueno, son las preguntas que tengo aquí en el chat y no sé, yo creo que tal vez sería bueno darle un minuto al doctor Carlos Gómez, que tiene ahí su manita para participar. No sé si le Oh, podemos dar el acceso. adelante, sí. Doctor Carlos, ¿le puedes habilitar el micrófono, maestro Juan? Bueno, Ya miren, nada más lo está. que quiero es complementar la información que nos ha presentado aquí Mario, el doctor Mario González. En cuestiones de agricultura, yo soy ingeniero agrícola, y en este caso, ¿verdad? En México, casi el 40% de la superficie nacional es árido y semiárido. ¿Qué quiere decir? Que no hay agua. Las lluvias son muy escasas, ¿no? Entonces, por eso ahí no se puede, pues, aprovecharla para la agricultura. Y esas son las zonas, las vastas zonas del norte y noroeste de México, ¿no? Entonces, yo creo que esa desventaja que se tiene, bien puede aprovecharse para, pues, para implementar allí todo lo que sería los módulos fotovoltaicos, porque no se puede implementar la agricultura, o sea, no se, necesitaríamos agua, ¿no? El agua es básica. Y por el otro lado, ¿verdad? Donde sí se puede y contamos con agua, pues habría que seleccionar el tipo de cultivos que soporten, vamos a decir así, media sombra, ¿no? No todos los cultivos pueden adaptarse a condiciones de baja cantidad de luz. Y ahorita estoy midiendo la cantidad de luz, o sea, en forma experimental, ¿verdad? La cantidad de luz que se recibe del sol, la intemperie, y es de aproximadamente 72 kiloluxes. Varía con las estaciones del año. Espero completar el ciclo de todo el año, ya llevo desde noviembre hasta la fecha, ¿no? Pero cuando estamos en una estructura bajo invernadero, como la que tenemos en Frescotitlán, que tiene un techo de plástico translúcido, reduce, se filtra esa luz solar en un 40% a 50%, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, ha habido días que yo quiero medir la luminosidad, resulta con que pues, hay veces son días nubosos o medio nublados y ya no me dan la misma cantidad que cuando son días totalmente despejados, ¿no? Entonces, lo estoy haciendo a la 1 de la tarde porque es cuando mayor intensidad de radiación tenemos, ¿no? Y en ese aspecto, ¿verdad? Pues en condiciones de sombra, sí baja demasiada la cantidad. Ahí lo medimos en micromoles. Micromoles, que es otra, es el flujo la presión del flujo de los fotones que pasan. Y sí baja demasiado. Entonces, pues yo creo que en ese aspecto sí se podría aprovechar con cultivos que se adapten a esas condiciones de media sombra, por decirlo así. Y Excelente. y una pregunta, doctor. Yo me quedé que los módulos fotovoltaicos tienen una eficiencia del 35%, ¿no? No sé cómo anden ahora. Este, según sé, a ver, están entre el 20 y el 30 los que podemos conseguir comercialmente. Se está haciendo investigación sobre los de perovskita que pueden tener más del 30%, pero tienen poca durabilidad hasta donde sea. Habría que checar, pero sí, sí, o sea, sí es baja, independientemente de si sigue siendo una eficiencia baja en cualquier caso. Claro, Y lo que dice, o sea, sí es muy cierto, y de hecho, para tener una instalación agrivoltaica, sí tiene que, o sea, es totalmente fundamental qué tipo de cultivo, ¿no? Hay cultivos que necesitan realmente la radiación, y, y bueno, nosotros como medimos también, al principio la medíamos con un luxómetro, la radiación solar, ahorita la medimos en watts por metro cuadrado. Hay una conversión directa entre uno y otro, pero creo que es muy interesante y confluente lo que está mencionando y no sé,
me llama la atención y creo que es muy interesante. Entonces, mm, tendría problema en compartir su investigación y sus datos, porque de hecho nosotros también la necesitamos esos datos para ver cuánto vamos a generar y hacer el control de demanda, no sé, aprovechando Claro, el viaje. Pues es una excelente oportunidad para la interacción y esa es parte de la finalidad de este tipo de pláticas, de este tipo de interacción con la comunidad, para que puedan establecer ahí algún lazo de investigación, de continuar con sus trabajos, de continuar con sus proyectos, ¿no? Sí, 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 el sí. doctor Carlos Gómez está por allá en la zona de agrícola. Creo que su cubículo está por ahí bueno, en el edificio de oficinas, me parece, ¿no? Este sí, que es doctor, cubículo 11 de Agrícola. sí, Bueno, tendría problema Cuando en que gusten son bien muchas gracias. recibidos. Igual para usted y para todo su servidor está en el IME 4 casi todo el día. Hoy no, porque falla más el internet allá, entonces preferí no tener fallas, pero ok. bueno, Muy cuando bien. gusten estoy en el IME Muchas 4 gracias. Sí, gracias. Muy bien, pues llegamos entonces al fin de esta excelente presentación. Muchas gracias, doctor, de veras muy interesante y como ya dije hace un ratito, se refleja en la cantidad de preguntas, la cantidad de interacción. Si gusta continuar con el chat, ya nada más un par de minutos, lo puede hacer desde ya, ¿no? Vamos ahora a presentar su constancia, para terminar el cierre de la plática. Si nos dejo, permite compartir, por favor. sí, dejo de comprar. Ah, bueno, también, algo Sí, que hay también algunos estudios con lo que menciona el doctor Carlos, hay algunos estudios donde zonas han logrado retener mayor humedad a partir de instalar paneles. No es una solución, no funciona siempre, pero podría funcionar para algunas zonas áridas. Es un tema nuevo y es un tema que apenas, faltan estudios a largo plazo. En realidad todo esto es muy nuevo, pero podremos checarlo. claro, es Bueno, tema de trabajar en ello, ¿verdad? Y encontrar sí, sí, el sí, punto más mejor, el punto mejor, pues más sí, sí, óptimo. sí. Muy Bueno. bien.